Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Clau, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí en este día especial, sobre todo para nosotras las mujeres, ¿no? Y con este invitado también que tenemos que es de lujo. Pero bueno, platícanos. Exactamente, este programa estamos muy emocionadas de tenerlos porque hoy en el marco del Día de la Mujer les tenemos a un invitado que nos retratará a una gran mujer quien desde una perspectiva intelectual, católica, escribió sobre la identidad de la mujer y de sus aportaciones a la sociedad. Nos parece importante hablar de personajes influyentes en la historia que nos hablen de la esencia y de la identidad de la mujer, que hoy está tan confundida y tan perdida. Como dice la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, el gran reto consiste en crear una figura de mujer que, en contraposición con las formas radicales del feminismo, de dentro y de fuera de la Iglesia, desarrolle en toda su amplitud y armonía las riquezas de la auténtica feminidad, que es responder a su gran vocación, que es amar y custodiar al ser humano. Entonces, de esta manera, dice esta carta apostólica que la mujer encontrará la felicidad. Y bueno, qué mejor que iniciar encontrando la identidad de la mujer, hablando de grandes mujeres en la historia, y por eso les tenemos el programa de hoy. Cuéntanos, Clau, ¿de qué trata? Bueno, ahora vamos a hablar de Edith Stein, una mujer con un pensamiento vigente. Vamos a hablar de su vida, sus orígenes, la conversión, su muerte, la persona, su concepto de persona, lo espiritual, lo que es la empatía, perdón, y vamos a hablar del alma femenina y sus retos. Y para eso, nuestro invitado de hoy es el doctor Medardo Plasencia Castellanos, que es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, con una experiencia en docencia e investigación desde 1967 en instituciones de enseñanza media y superior en filosofía, en el ámbito educativo y en el desarrollo humano, con amplia participación en congresos nacionales e internacionales y con diversas publicaciones, con experiencia directiva en diversas instituciones educativas y colaborador en diferentes organizaciones civiles de educación y de comunicación. Bienvenido, doctor Medardo Plasencia. ¿Cómo está? Muchas gracias, me emociona poder compartir aquí con ustedes algunas reflexiones con su auditorio, sobre todo con temas tan trascendentes, tan delicados, tan importantes y a veces tan ignorados en nuestra sociedad, tristemente no solo en la sociedad mexicana, sino en el mundo. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Ay, no, al contrario, felices de tenerlo aquí, no podemos decir en cabina, pero en cabina digital. En nuestra cabina virtual. Exactamente. Y bueno, nos interesó, le agradecemos mucho que haya asistido y que nos regale esta hora, porque sabemos que lleva muchos años estudiando la vida de Edith Stein. Y justamente en el marco del Día de la Mujer, vemos esta confusión que tenemos a veces las mujeres, que a veces estamos jugando a ser la copia pirata del hombre y no, sin resaltar y sin aportar en la sociedad los grandes dones que tiene la mujer. Entonces, pues la intención es que con este programa, a la luz de la vida de Edith Stein, las mujeres encontrar la verdad, un poco de la verdad de la mujer. Entonces, a ver, platíquenos por qué esta pasión por Edith Stein, por la vida de Edith Stein. Pues gracias por esta oportunidad nuevamente de poder compartir pues, la vida, la historia, el pensamiento de una mujer realmente ejemplar, extraordinaria. Yo tengo ya varios años con un grupo de estudiar el pensamiento de Edith Stein y conforme lo va uno estudiando, siempre encuentra uno cosas valiosas, interesantes en su pensamiento y en su vida. Es una mujer para mí extraordinaria porque
hay algo que le mueve fundamentalmente en toda su vida, y es la búsqueda de la verdad. Para ella lo más importante era conocer la verdad. Tan fue muchos esquemas de su propia vida familiar, de su vida personal y de los ámbitos en los que se encuentra. Ella nace el 12 de octubre de 1821 en Breslau, que en ese tiempo pertenecía a Alemania y hoy pertenece a Polonia. Yo tuve la suerte de estar en su casa hace 2 o 3 años, en la casa de sus padres, en Breslau. Es una ciudad pequeña, ojalá pudieran alguna vez irla a visitar. Es una ciudad hermosa, actualmente ya forma parte de Polonia, y lo reciben a uno, hay todo un museo, está el árbol que ella vio crecer desde niña, que estaba frente a la parte que era su cuarto de ella, entonces la casa está intacta. Es un edificio como de varias casitas, donde vivían varias familias, y asuntos interesantes que en esa época judíos y cristianos compartían las mismas zonas sin mayor conflicto y sin mayor problema. Entonces era una familia judía, una madre muy religiosa, la madre de ella. Su padre era un hombre que tenía posibilidades económicas, murió pues a temprana edad de Edith, y Edith siempre buscó tener la mayor claridad y el lograr hacer lo que para ella era muy importante. El caso de Edith, que desde su juventud empieza con inquietudes, se vuelve atea, a pesar de tener una madre muy religiosa, muy piadosa. Ella se vuelve atea y empieza a tratar de buscar y conocer y entender qué cosa viene siendo este mundo. Entra a estudiar psicología precisamente con sus inquietudes, forma parte de grupos sociales de protesta en beneficio de la mujer en todo su tiempo y en todo su momento. Y ella entra después a estudiar filosofía con Edmundo Husserl. ¿Por qué? Porque la psicología no le satisfizo, le interesaba conocer al hombre, comprender al hombre, pero no le satisface del todo. Entonces va precisamente a estudiar filosofía con Husserl. Y que está en Göttingen, una ciudad donde la gente realmente se dedicaba a pensar, a vivir, a comer filosóficamente. Así como que era una comunidad pequeña en la que la gente, pues su mayor entretenimiento era estar pensando, reflexionando. Y el grupo al que se va integrando Edith es un grupo muy interesante, y que aquí un elemento todavía más curioso, a mí me ha llamado mucho la atención, que el grupo al que entra son de varios pensadores judíos, como Husserl, como Max Scheler, y Ingarden viene siendo otro pensador importante, Heidegger, que forma parte, pero ciertamente él no es judío, él fue jesuita en un momento dado y después se retira, pero Heidegger sí era cristiano. Pero el caso de Husserl se acerca mucho al cristianismo sin convertirse, y Max Scheler, como filósofo judío, se vuelve un promotor del catolicismo. Él sí se convierte al catolicismo. Otra historia interesante, se casa, después tiene problemas con su mujer, se quiere separar y la iglesia no lo acepta, entonces termina enojado con la iglesia. Entonces, como que son las vidas ambivalentes del ser humano, en que a veces encuentra respaldo, apoyo en ciertas cosas, y en otro momento entra en conflicto. Pero Max Scheler... Cuando entra a este grupo, ella de creyentes, finalmente ya sea en el catolicismo o en el judaísmo, ella sigue siendo atea. Ella sigue siendo atea. Sí, entra en un grupo donde propiamente lo que se plantea es un pensamiento racional, un pensamiento especulativo, y el caso de Husserl como fenomenólogo tratan de llegar, pues, a la esencia de las cosas, de la realidad. Hablar de fenomenología pues, sería otro tema muy interesante. No los debe. Si nos metemos en él, creo que vamos a alejarnos del tema. Entonces, la parte de fenomenología con Husserl
que hay todo un grupo de pensadores, que aquí viene otra de las audacias de Edith, eran grupos para hombres, donde la mayor parte eran hombres, donde la mujer seguía siendo a un lado, no se le reconsideraba, ni se le consideraba, ni se le retomaba como un elemento más de vida intelectual, de capacidad de reflexión, pero ella se las arregló y fue integrándose a estos grupos de pensamiento y de reflexión. Terminó siendo asistente de Husserl, se reunían en la casa de Husserl para tener un seminario en el que especulaban, reflexionaban, e incluso iban escribiendo, y ella colabora en buena parte en algunos escritos. Le inquieta mucho a Husserl, o le sorprende a Husserl precisamente el que ella leyera dos obras muy importantes del pensamiento de Husserl. Entonces la reconoce como una mujer interesante, termina siendo su asistente, él termina siendo el director de su tesis, que su tesis es acerca del problema de la empatía. Aquí este tema que es muy valioso, porque la empatía es un tema que normalmente en filosofía no se trabaja mucho. Y este tema fue uno de los principales aportaciones de los escritos de Edith, pues de legado, ¿no? De su legado. Es su tesis doctoral. El tema de la empatía es su tesis doctoral, que viene recogiendo planteamientos que va haciendo Husserl, que hacen otros pensadores, y ella desarrolla toda una concepción de la parte psicofísica del hombre. Todo el primer momento de su texto es la parte psicofísica, en la que termina adentrándose en la dimensión espiritual. En esta época ella sigue siendo atea, no es creyente, pero es una mujer muy inquieta por tener la mayor claridad de la conducta del ser humano. Le importa mucho el ser humano y quiere comprender pues todo el misterio de lo que es el hombre, lo que es la persona. Este es otro concepto muy rico que vamos a ver en otro momento. Pero aquí Edith trabaja con el tema de la empatía, y a mí me pasó algo muy interesante. Cuando leí su texto, viene toda la parte donde explica la relación de uno con el otro, porque la empatía no es como normalmente la escuchamos, ponerme en los zapatos del otro, sino para ella la empatía es algo mucho más complejo, mucho más profundo. Es un acto cognitivo que me permite conectarme con el otro. Yo nunca podré adentrarme en el pensamiento de otra persona, por más que la conozca, por más que la quiera, por más que conviva, pero este es como uno de los misterios del ser humano, y un derecho de intimidad, de privacidad, del pensamiento, del sentimiento, porque nadie puede meterse en la mente de otra persona. Entonces, el trabajo de la empatía, cuando se dice es que es ponerme en los zapatos del otro, nunca me podré poner en el lugar del otro. Aquí lo que desarrolla es precisamente que es el acto cognitivo en el que desde mi propia experiencia yo me conecto con el otro. No es a través de los sentidos, ciertamente a través de los sentidos yo veo a la persona, pero para hacer un acto empático de comprensión, de acercamiento, tengo que acudir a mi propia historia. Entonces, empatizo con la persona cuando desde mi propia experiencia, desde mi propia vida, me encuentro con la vida de la otra persona, con el pensamiento. Por ejemplo, ella explica en alguna parte que si llega un amigo muy sonriente y lo ve alegre, dice, realmente la alegría no es que esté en su cara. Yo interpreto su expresión como una expresión de alegría, pero las facciones, el movimiento de las facciones de la cara, no explícitamente es alegría o tristeza. Es la interpretación que yo hago. ¿Por qué? Por el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestra persona, que podemos comunicarnos y podemos conectarnos con el otro. Y este encuentro con el otro, dice, solamente puede ser en el ámbito espiritual. Mi cuerpo está frente al otro, pero el contacto que tengo con el otro es el acto espiritual. Porque es de espíritu a espíritu.
Yo no puedo conocer al otro si no es desde mi propia vida, mi propia experiencia, que me voy conectando con el otro. Si ustedes se dan cuenta, cuántas veces vemos una persona que nos es muy simpática y bueno, no pasa mayor problema, pero ¿qué pasa cuando la primera impresión nos resulta antipática? Y uno dice, bueno, ¿y por qué me es antipática si nunca la había visto en la primera vez? Y no me doy cuenta que el problema no es la otra persona, soy yo, que estoy interpretando sus expresiones, estoy relacionando la imagen de ella con experiencias de otras personas que no me resultaron agradables en algún momento. Entonces le adjudico a ella lo que no es de ella, sino que es mío. Lo Por asocio, eso, claro. sí, entonces termino fastidiando la vida de la otra persona o termino no logrando una buena relación con una persona que a lo mejor puedo tener un buen contacto, una buena amistad, pero que la he hecho a perder por mi propio prejuicio, por mi propia predisposición. Y entonces esto hablaba de que es muy difícil como que ser objetivo, ¿no? O sea, siempre estamos influenciados por esa experiencia de vida. Exactamente, exactamente. Este sentido de la objetividad es muy relativo porque depende de nuestra propia dimensión de sujeto, nuestra comprensión, y esta es una de las cosas importantes del conocimiento y el aprendizaje. Yo a veces lo entiendo como una especie de abanico. El abanico me sirve para echarme aire, para ventilarme, para refrescarme. Pero ¿qué pasa si el abanico lo tengo cerrado? Lo que me va a oxigenar, lo que me va a ventilar, pues es mínimo. ¿Qué tanto la vía del conocimiento es algo semejante? Si yo tengo cerrado el abanico de mi conocimiento, lo que puedo ver, lo que puedo comprender, pues es mínimo. Si lo voy abriendo, creo que mi ámbito de horizonte, mi ámbito de conocimiento, mi ámbito de comprensión va a ser mucho más amplio y puedo entender mucho más a las demás personas. Que esta es la parte importante. Si yo acudo a mi experiencia y me abro en mi experiencia, me doy oportunidad a entender muchas cosas, me será más fácil empatizar con personas que sean muy distintos. Y el acto de empatizar no es una empatía que yo tenga porque me simpatice. Puedo tener empatía con alguien que me es antipático. No es lo mismo empatía que simpatía o antipatía. Oye, doctor, nos dice que Edith Stein decía que la empatía es un acto cognitivo. Este acto cognitivo que viene de la razón es un acto, se podría considerar como un acto espiritual, o sea, lo cognitivo lo podríamos apelar a un acto espiritual. Sí, porque lo que termino haciendo en mi acto empático, yo puedo ver con mis ojos, puedo oír con mis oídos, puedo sentir con mi tacto al otro ser. Pero para poder adentrarme, para poder entender la alegría o la tristeza de la otra persona, nunca la podré ver con mis ojos, nunca la podré oír, porque yo le daré interpretación, le daré significado a su expresión, a sus palabras, a su forma de hacer. De esta manera nos podemos dar cuenta cómo a veces hay personas que tienen una carencia enorme de sensibilidad y nunca llegan a darse cuenta. Date cuenta que esta persona está muy triste, no la estés molestando de esa manera, entiéndela, está pasando por un momento muy complicado. No, pues yo la veo muy normal, no parece que le esté pasando otra cosa. Entonces implica una sensibilidad desde lo que yo vivo para poder interpretar a lo que al otro le pasa. Por eso es el acto espiritual, es el encuentro de dos espíritus. Y aquí hay una parte que es muy significativa, muy hermosa. Si ustedes se dan cuenta, en mis relaciones corporales busco el poder sentir, el poder acoger al otro con mi cuerpo. En cambio, con el espíritu, yo no me apropio de nada. Con mi espíritu me encuentro con el otro y posibilito al otro a su desarrollo, a su crecimiento. Entonces, cuando yo me quedo entrampado en las modalidades de mi cuerpo, solo es en función de mi cuerpo y en función de lo que a mí me conviene, de lo que a mí me convence.
cuando yo puedo trascender mi cuerpo, puedo entonces encontrarme con el otro y poderlo comprender. Y quizá esta es una de las partes más importantes en la vida social, cuando yo pueda abrirme a la diversidad, a la diferencia, a la complejidad del otro como piensa. Porque a lo mejor el otro sostiene una postura que para mí es totalmente falsa. Digo, no, es que está totalmente equivocado. Sí, pero en el esquema de esa otra persona, en la forma de pensar de esa otra persona, es el modo como él entiende y ve las cosas. Que se aplica este dicho, pues cada quien habla de la feria según le haya ido, o cada quien lo ve con el cristal de los lentes con el que mira el mundo. Y esto es muy cierto. Entonces, si yo no puedo entender que para el otro es su verdad, y aquí nos enfrentamos con la importancia y la necesidad pues, de una ética abierta al mundo, abierta a la diversidad, siempre y cuando nos permita tener una convivencia. Pero bueno, aquí Edith trabaja mucho en este sentido. Ella, en su preocupación por la verdad, este texto creo que le abre, esta reflexión le abre o le va dando la sensibilidad para encontrarse con esta dimensión de la espiritualidad y con el trabajo de Max Scheler, que es un autor que le impresiona mucho porque Max Scheler se dedica a dar por las noches algunas conferencias pues para hablar de la fe religiosa, para hablar del pensamiento católico, para promover el encuentro y la cercanía del hombre para con Dios. Y me imagino que esto debe haber sido como muy choqueante para Edith porque ella todavía no creía nada y a quien admiraba, a los intelectuales que tenía cerca, pues sí eran creyentes. Entonces, qué difícil para ella, ¿no? Sí, creo que para ella fue muy impactante y era una mujer, me la imagino. Hay una novela muy bonita de una filósofa judía, una escritora judía, no es filósofa, Sandra Fritz. Ella, si pueden leerla alguna vez, léanlo, de las luces a la sombra, me parece, de las sombras a las luces, me parece que se llama este texto, y es aquí es conmovedor porque ella es una judía que de pronto se encuentra con Edith Stein, una biografía. Ella trabajaba en un taller de literatura, se conmueve y se dedica a estudiarla durante 2 o 3 años y hace una novela en la que precisamente presenta a Edith como una mujer muy humana, muy mujer en todos los sentidos, muy proclive por una vida amorosa, buena, pero de un carácter muy fuerte. Ella siempre se sentaba en la primera fila para estar en primer lugar. Entonces yo me la imagino como una mujer muy tajante. Incluso alguno de sus maestros le decía, es que usted es muy dura con sus expresiones y con sus juicios. Es usted muy crítica. Entonces ella decía, bueno, pues yo pensaba que lo importante era decir lo que uno piensa y hacerle ver al otro en qué está mal. Entonces esto nos muestra que era una mujer de un carácter muy fuerte, pero a su vez una mujer con una enorme sensibilidad y una enorme apertura. Tan es así que ella precisamente en algún momento se queda de ver con algún maestro y entra a una catedral, a una iglesia católica, y le sorprende mucho, ella misma lo narra, que ve que una mujer entra a la iglesia con sus bolsas del mandado, de haber ido al mercado, y se pone a rezar. Dice, esa escena a mí me impresionó mucho porque mi experiencia en las iglesias protestantes o en en los templos judíos, no hay una apertura al rezo fuera de los momentos de las celebraciones. Entonces, para ella le impresionó que en la dimensión católica las personas entraran a una iglesia que estaba abierta todo el día y podían sentarse a rezar
cuando en otro momento y en otras circunstancias, pues solamente los templos se utilizan para hacer las celebraciones religiosas. Entonces, esto le conmovió mucho. Otra parte que le conmovió y le acercó a su cercanía con el cristianismo, bueno, fue la lectura de la obra de Santa Teresa, que después de leerla, pues como que le pareció muy claro lo que iba a hacer. Y que Pero para ella... este libro de Santa Teresa, entiendo que lo encontró y de repente se puso a leerlo por casualidad en casa de su mejor amiga, ¿no? O sea, no fue que ella lo buscara y que de repente tuviera ciertas inquietudes, sino que en casa de su amiga fue y estaba aburrida, yo no sé, y lo encontró y lo empezó a leer y se la pasó toda la noche leyendo este libro. Y a partir de ahí digamos que fue, ¿podemos decir que fue el momento de su conversión o hubo algún otro momento más adelante? Bueno, eso para ella fue como una mayor claridad, porque le abre a las profundidades. Aquí el pensamiento de Santa Teresa, por ejemplo, toda la parte de sus moradas, de su espiritualidad, es todo un pensamiento que nos lleva a adentrarnos en la profundidad de uno mismo. A veces estamos muy hechos hacia afuera, hacia el mundo exterior, hacia las cosas, pero difícilmente buscamos en nosotros mismos. Y aquí coincide Santa Teresa con San Agustín, donde lo plantean con mucha insistencia: a Dios lo encuentras en tu interior, no lo encuentras afuera. Si no vas a tu interior, no lo puedes encontrar. Simplemente leer las moradas de Santa Teresa, que es un texto no fácil, es un texto a mí se me hace difícil, pues lo va guiando uno precisamente a estas habitaciones de las que ella habla. Las moradas son como cuartos de un castillo, en la que en el cuarto principal se encuentra Jesús, y ahí habrá que encontrarlo. Esto creo que para ella también debe haberlo impactado mucho, en el que no es que Dios esté afuera y yo lo voy a buscar, es que a Dios lo tengo en mi interior y yo tengo que abrirme para dejarlo, para poderlo vivir y poderlo sentir y darme cuenta de su fuerte presencia que hay en mi vida. Su presencia va a ser fuerte no a partir de algún momento, sino que siempre lo es. El problema es que yo me abra para vivirlo y para sentirlo. A veces me ocurre un ejemplo para entenderlo más fácilmente, como los músculos de nuestro cuerpo. Los músculos de nuestro cuerpo, ahí están. Desde que nací, ahí están los músculos, pero ¿cuántas veces hemos hecho un ejercicio y de pronto me duele una parte del cuerpo? ¿Cómo? Es un músculo que nunca había ejercido y que empecé a mover y me empezó a doler, porque empecé a darle vida a ese músculo, le empecé a dar fuerza. De alguna forma es una analogía, evidentemente, como que Dios es lo mismo. Dios ahí está, le hago caso, no le hago caso, no porque no le haga caso, Él me va a abandonar. En ese sentido, nunca estaré solo. Y creo que esta concepción de Santa Teresa, que después la retoma Edith Stein, sobre todo en La Ciencia de la Cruz, que es su última obra, en la que precisamente hace un análisis de San Juan de la Cruz y plantea precisamente toda la complejidad de la vida humana, del cuerpo humano, del encuentro con Dios. Pero bueno, antes de poder retomar lo de La Ciencia de la Cruz, esta Edith tiene otra experiencia también muy conmovedora. Bueno, una de las cosas que a ella le duele mucho es ver todas las muertes de muchos amigos que van a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, pero ella no puede ir a la guerra. Entonces ella entra como enfermera, pues una muchachita que tenía pues todas las comodidades que le daba a su familia. Yo me la imagino como una niña consentida, pero de carácter muy fuerte. Entonces como que sus problemas económicos serían menores. No vivía en la opulencia, pero pues no tenía que trabajar para comer, pero sin embargo sí quería desarrollarse. Pero le duele mucho ver a sus amigos que van a la guerra,
toda la tragedia de la guerra y entra a un hospital para trabajar, a colaborar como enfermera. Y pues le duele cómo van muriendo sus amigos. Con este filósofo Ingarden, que establece, yo diría, una relación amorosa, no sé si platónica o que no logra lo que quisiera haber logrado. Entonces tiene una serie de cartas muy bonitas con Ingarden, de una bonita amistad y un cariño, pero nunca llega a pasar nada con su amigo Ingarden. Entonces va viendo cómo sus amigos van muriendo en la guerra y uno de sus amigos muere, entonces va a ver a la esposa, que ellos eran católicos, era gente muy religiosa, que precisamente en casa de ellos es donde encuentra este libro de Santa Teresa, de Reignar. Entonces llega ahí a su casa, pues porque va a darle el pésame a la viuda, entonces ella va a consolarla. Le conmueve enormemente, le sorprende enormemente que encuentra una esposa muy fuerte, muy segura de sí misma y muy en paz. Y entonces ella termina siendo la consolada, la fortalecida, en vez de la viuda. Entonces le impresiona, dice, ¿cómo es posible si tú has perdido a tu marido, al que querías, te llevabas bien? Entonces ella le hace ver el sentido de su Dios, de su creencia, de su esperanza, de ir más allá de lo que nos es inmediato. Entonces es otro elemento que le permite la conversión. En esa conversión ella pues lucha mucho porque nunca reniega de su judaísmo. Se convierte al cristianismo, se bautiza y le duele mucho ir con su madre para hacerle ver que ella se convertía al cristianismo, que se iba a bautizar. Una hermana de ella sí la va acompañando, incluso entra al convento una hermana de ella, pero para esta Edith es muy violento en confrontar a su madre al decirle que ella se convierte. Su madre se pone muy mal, porque una madre muy religiosa, como lo dije hace un momento, para ella se convierte en un momento pues de mucha violencia, de mucha tragedia. Pero aún así no, Edith Stein no desiste de su conversión, o sea, sabía que le iba a doler a su madre, fue a decirle, fue doloroso para su mamá, pero ella siguió con su propósito de convertirse al catolicismo, de bautizarse, ¿cierto? Sí, por eso ese es lo que es interesante el caso de ella, de ser una mujer, por un lado, muy fuerte, muy consentida, muy sensible, donde quería mucho a su madre, no renegaba de su tradición judía, pero daba un paso más. Y creo que esto es algo que también es muy hermoso. Nosotros los cristianos tenemos un arraigo judío. Jesús fue judío, Jesús nunca fue cristiano. Nosotros somos los cristianos, pero era un judío que profundizó más allá. Y si encontramos nuestra vinculación con el mundo judío, es muy rico, es muy valioso, es muy importante. Los cristianos no deberíamos de vivir en conflicto con los judíos, porque pues, somos hermanos. Estamos parados en sus hombros. Claro, exactamente, bonita expresión, estamos en sus hombros. Y en esta riqueza de Edith se profundiza en el cristianismo, se bautiza con todo el dolor del rompimiento con su madre, porque para ella lo más importante es conocer la verdad, porque para ella buscar la verdad es buscar a Dios. Y ella dice en algún momento, Husserl, que nunca se convirtió al cristianismo, fue un hombre que conoció al Dios cristiano, en tanto que siempre buscó Husserl también la verdad. Entonces, eso es lo que le mueve principalmente a ella. Y entra al convento de las... bueno, estuvo trabajando con los benedictinos, con las monjas benedictinas, se acercó a ellas, pero pues, finalmente se convenció de las religiosas carmelitas, quizá por el vínculo con Santa Teresa. Entonces entra como carmelita, ya en plena persecución,
para ella le duele mucho toda esta parte de la persecución. Escribe ya pues, casi en los últimos momentos que no termina el libro, precisamente porque se la llevan, la buscan en el convento, aunque ella se va cambiando de ciudad. Para huir bueno, de que la encierren en los campos de concentración, ¿no? Se la llevan al campo de concentración, la llevan a Auschwitz, ahí muere, y por lo que hay algunas narraciones que siempre fue una mujer que trató de consolar aún en la muerte en el campo de concentración. Pues han de ser situaciones realmente impactantes, muy dolorosas, sobre todo cuando desarrollas una sensibilidad por la vida del otro y te encuentras que se maldice, y a veces hacen descripciones de la gente que está en el campo de concentración, que caminaban ya en una inhumanidad terrible, porque ya no son capaces de pensar. Hay un texto de un filósofo español, Reyes Mate, que precisamente hace la descripción de las personas, de cómo vivían ya en el campo de concentración, qué pasa cuando ya no hay sentido en la vida, cuando pues, estoy aquí y si me matan, qué bueno, y si no me matan, pues ya no importa porque estoy muerto. Entonces, caminar con la insensibilidad, vivir esa experiencia. Yo me pregunto los olores de un campo de concentración, el frío, el todo lo que hambre. sucede, Sí, todo lo que hambre, padecían. frío, maltrato, va a ser terrible. Pero aquí también mucho, perdón, es de Hazlo. admirar que ella ya se había convertido, ¿no? Ella ya era católica. Sin embargo, no reniega de lo que dicen de sus raíces, o sea, como que igual se va al campo de concentración como un símbolo de unión con el pueblo judío, ¿no? Porque también nunca dejó de serlo. Sí, esto que tú resaltas es muy valioso, porque ella muere como judía, porque la llevan como judía, pero muere también como católica. Entonces, donde se conjuga en la mujer esta grandeza por su pensamiento, por su fe, por su arraigo, por su cultura, por sus hermanos, por su comunidad. Entonces, ella no reniega de una cosa, sino que se acoge y lo vive y lo sufre. Pero yo me imagino, esto es una invención mía, me imagino que su muerte ha de haber sido muy dolorosa, pero muy gloriosa, con todo el dolor de lo que vivía, pero gloriosa porque quizá se desdobló y se dejó acariciar por la mano de Dios. En La Ciencia de la Cruz, una de las cosas que ella dice, que este es este texto que les comentaba, que es un análisis que hace de San Juan de la Cruz, hay algo muy importante que ella va explicando a lo largo de su obra y que habla de la ciencia no como el conocimiento empírico, sino como esa disposición y ese trabajo del espíritu como conocimiento, como experiencia, como fe, para lograr el encuentro con Dios. Porque para ella dice que el cuerpo, en nuestra memoria, nuestra inteligencia, nos llegan a distraer para lograr el encuentro con Dios. Pero es el encuentro donde nos podamos mirar directamente a los ojos de Dios, valga la analogía. ¿Por qué? Porque es precisamente en la medida en que al despojarme de mi cuerpo, puedo encontrarme con Dios. Pero si esto lo vemos a nivel de la relación humana, creo que también algo semejante pasa. Cuando yo me detengo en las cosas que miro del otro, de su ropa, de su cuerpo, de su cultura, y no logro adentrarme en la persona del otro, me estoy distrayendo. Y creo que aquí nos puede llevar a entender
algo a mí en lo personal que me resulta muy clarificador. Es fácil romper las diferencias cuando no me entretengo en mirar la vestimenta del otro. Por ejemplo, si me encuentro con un mendigo, con un indigente, y me centro en su ropa, en su olor, en su apariencia, pues no voy a lograr hacer contacto con lo más importante de él, con el ser de su persona. Detrás de esa mugre, detrás de esa ropa sucia, detrás de esa presencia tan negada de sí mismo, puedo ver que hay detrás una persona que sufre, que quiere ser querida, que quiere ser reconocida. Entonces, ¿qué tanto me detengo en los distractores? Por eso, sí. Y esto que como esta parte de empatía que enamoró a Ed Stein, que de encontrarse con la otra persona, y me encanta cómo lo dice, que no haya nada, ni prejuicios, ni nada físico que te distraiga de encontrarte con otro espíritu, fue una de las razones por las que, porque es como una conocida, digamos, uno de los personajes en la historia que abogó por los derechos de las mujeres y que como en su verdadera feminidad. Entonces, ¿cómo relacionamos esto, este encuentro con el otro, con como en este inicio en su carrera que empezó a hablar y a defender a las mujeres? ¿Qué pasó en su cabeza para que la llamaran o empezara a hablar sobre hacer este activismo a favor de la mujer? Pues yo creo que era una inquietud de ella desde jovencita. Era una mujer rebelde. Ciertamente ahí para mí es el misterio de las personas. ¿Por qué esta persona es capaz de ir más allá de su propio ámbito? ¿Y por qué esta otra persona no es capaz de trascender su ámbito? Para mí es todo un misterio. Pero el caso de ella siempre fue muy inquieta. Qué mejor inquietud que encontrar. El ser atea, paradójicamente, se convierte en un ejemplo de rebeldía, en un ejemplo de una mujer que quiere trascender. ¿Por qué se vuelve atea? Porque lo que conoce no le convence. ¿Por qué? Porque tristemente a veces la religiosidad que vivimos como la religiosidad impuesta, mas no asumida por convicción, se convierte en un estorbo. Entonces, cuando ella se convenció, cuando ella asumió, cuando hizo propio lo que no le había sido propio, viene su conversión y viene el transformar su vida. Esto llevaría a que la convicción debe implicar, al menos en la convicción religiosa, el ingrediente más importante, que es la relación amorosa. Si en algo fue muy importante para Edith, fue precisamente la búsqueda amorosa entre las personas. Yo me la imagino como una mujer enamoradiza o en búsqueda de un gran amor que nunca lo encontró o nunca le correspondieron. Eso sí, no lo sé, pero... O a lo mejor el amor humano, ella era tan apasionada que el amor humano no le satisfacía y por eso se volvió Carmelita, ¿no? Porque ahí encontró su gran amor. Sí, bueno, precisamente creo que aquí vendría siendo cómo descubre a Jesús como el ser que le permite adentrarse en las profundidades de la vida amorosa. Por eso es complejo e interesante el texto de la ciencia de la cruz, porque ahí va el poder mirar al otro en la profundidad. Si usted no tiene inconveniente, quisiera leerles un pedacito de lo que ella habla
que podemos traducirlo e ir mucho más allá. Cuando él habla de la estructura personal, dice, ¿qué quiere decir que el hombre es responsable de sí mismo? Quiere decir que de él depende lo que él es y que se le exige a hacer de sí mismo algo concreto. Puede y debe formarse a sí mismo. ¿Qué quieren decir es él y ese sí mismo? Ese puede y ese debe y ese formarse. Aquí en esta es su concepción de persona, que solo de mí depende lo que yo soy. Nací de tal familia, nací de tal condiciones, pero ¿qué es lo que yo quiero asumir? Y bajo esta otra forma, el propio Víctor Frank lo refuerza cuando él señala que no importa en qué condiciones esté, finalmente la libertad depende de qué actitud quiero tomar. Ante la muerte, cedo, me muero con enojo, me muero en paz, me muero con alegría, es la decisión que yo tomo. Y dice, él es alguien que dice de sí mismo, yo. Eso no puede hacerlo un animal. Y aquí viene una parte que es muy bella. Cuando miro a un animal a los ojos, hay en ellos algo que me mira a mí. Miro dentro de un interior, dentro de un alma que nota mi mirada y mi presencia. Pero se trata de un alma muda y prisionera, prisionera en sí misma, incapaz de ir detrás de sí y de captarse a sí misma, incapaz de salir de sí y acercarse a mí. Cuando miro a un animal, cuando miro a un hombre a los ojos, su mirada me responde, me deja penetrar en su interior, o bien me rechaza. Es señor de su alma y puede abrir y cerrar sus puertas. Puede salir de sí mismo y entrar en las cosas. Cuando dos hombres se miran, están frente a frente un yo y otro yo. Puede tratarse de un encuentro a la puerta o de un encuentro en el interior. Si se trata de un encuentro en el interior, el otro yo es un tú. La mirada del hombre habla, un yo dueño de sí mismo y despierto me mira desde esos ojos. Y Wow. continúa. ¿Esto está en el de la cruz que usted nos dice? Este no está en la estructura de la persona humana, que es un texto que hizo anterior. Y hay otro texto que es el Ser finito y ser eterno, que es una obra también muy rica, muy valiosa. Y esto que está diciendo de mirar a los ojos, creo que es precisamente lo que le permite o le abre a un encuentro con Jesús, en el decir, ¿cómo sería mirarle a los ojos a Jesús? ¿Cómo sería mirarle a los ojos a Dios? ¿Cómo me encuentro frente a frente con esta grandeza de Dios? No es el conocimiento, es el encuentro. Dios estará en mí, pero ¿cómo me abro para poderme encontrar y poderme dejar permear por todo lo que el otro es? Y si lo vemos en la vida humana, por esto su concepto de persona a mí me parece muy enriquecedor, porque es el otro que tiene el derecho de ser, de decidir. Y el acto amoroso más hermoso cuando el otro decide quererme, porque decidió quererme, no porque le obligué, no porque lo presioné, no porque lo manipulé, sino es el acto del otro. Y en este juego de miradas es, yo te miro, tú me puedes mirar y puedes dejarme adentrar en ti desde tu mirada. ¿Cómo me respondes? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo podemos crecer juntos? Donde yo como persona nunca podré crecer, nunca podré vivir, nunca podré amar si no hay un otro. Esto nos llevaría a pensar, ¿realmente puedo decir que vivo solo, que estoy solo,
cuando toda la comunidad humana me acompaña, cuando todo lo que soy de lo que he recibido de los demás. Entonces, esta es una de las cosas interesantes de Edith Stein. Y otra cosa importante es que precisamente ella, retomando a San Agustín, se adentra con toda la complejidad de la dimensión trinitaria. Entonces, el concepto de persona tiene una mayor profundidad al verlo desde la dimensión trinitaria. Esto nos permite abrirnos a que el concepto de persona que hoy, bueno, el concepto de persona y la palabra de persona que hoy manejamos no muestra la riqueza de lo que ha sido el concepto de persona a lo largo de la historia y del pensamiento cristiano. ¿Cuántas obras le alcanzó a escribir antes de que se la llevaran al campo de concentración? Más o menos. O sea, sí le dio mucho tiempo de escribir. Pues mira, son 5 tomos, son 5 tomos muy gruesos, de 500, 600 páginas cada tomo, donde viene su obra filosófica, su obra pedagógica, y en la que precisamente una de las preocupaciones es la formación de la mujer, y ella habla de la formación del alma. Ella distingue entre el alma femenina y el alma masculina, donde la mujer tiene todas características muy propias, diferentes del hombre, y como mujer tiene su propia dimensión femenina. Y creo que esto es como muy claro cuando de pronto hablamos del género A, género B, género C, género D. Cualquier cambio de género está sustentado en la dimensión del hombre como ser humano, en su peculiaridad de masculino o femenino. Y esta alma femenina tiene como un papel importante, tiene sus características importantes, y hay una parte que el hombre no puede hacer y que la mujer sí puede hacer, y que a veces perdemos la dimensión de esa grandeza de darle al mundo un sentido más humano, un sentido más digno. Hay una parte que es innegable, esta fuerza de la estructura de la mujer, tenga o no tenga hijos, su corporeidad, su fisiología, tiene ya sus características propias. Una cosa es lo que se es y otra cosa es lo que uno quiere hacer con lo que uno es. Entonces creo que es donde habría que ver la diferencia. Puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Qué quieres ser con tu dimensión de mujer? ¿Quieres quedarte como mujer o quieres modificarte? Es otro problema. Pero para poder hacer, hay que ser. Y yo no puedo cambiar de género si no soy algo. Entonces, desde un punto de partida es donde yo me convierto o me transformo o me modifico. Entonces, disculpe, doctor, ¿en qué libro habla ella de, o a lo mejor son en todos sus tomos, ¿verdad? Hace esta distinción del alma femenina y el alma masculina, como para estudiarlo un poco más. Hay este texto que es precisamente, bueno, está en su obra completa, pero está este texto que es de la mujer. Este es ¿Así se llama, perdón? El texto se llama La mujer, su misión según la naturaleza y la gracia. Y este está publicado por los padres carmelitas, y la traducción la hizo un carmelita mexicano. Aquí creo que es importante hacer un reconocimiento que la primera traducción que se hizo al español de la obra de Edith fue de un mexicano, de un padre carmelita que tradujo Ser finito y ser eterno. Antes de que se publicaran las obras completas en España, este padre carmelita logró que se publicara Ser infinito y ser eterno en el Fondo de Cultura, gracias a una mujer laica que tenía contactos con la editorial, se hizo esta publicación. Y aquí viene la distinción entre el alma humana, o el quehacer de la mujer y el quehacer en el hombre. Exactamente, sí. Está súper interesante. Oiga, doctor, nos quedan 5 minutitos y entonces nos podría platicar, entonces,
esta alma femenina que nos cuenta, ¿cuáles son sus retos en la sociedad? ¿Cuál es el reto de la feminidad en la sociedad actual? ¿Cuáles son los retos? Justamente ayer que fue el Día de la Mujer, ¿cómo ve usted además estos retos? ¿Cuál es el quehacer de la mujer? Primero, por lo que dice usted, que primero hay que ser y luego hacer, pues primero aceptarnos en toda nuestra feminidad. ¿Y cuál serían los retos que usted ve de la mujer hacia la sociedad pues, para crear y construir una mejor sociedad desde la perspectiva femenina? O sea, ¿cómo podemos nosotros aportar la riqueza femenina a la sociedad sin confundirnos y sin querer hacerlo desde la perspectiva del hombre, ¿no? Primer dato que es, a mí ayer me impactaba mucho, y si lo vemos a lo largo de la historia, es evidente que hay hombres y mujeres. Eso es evidentísimo. Tan es evidentísimo, y no creo que exista un argumento que lo pueda contradecir, porque la historia nos muestra toda la actitud del varón de violencia, de desconocimiento, de desprecio y de imposición hacia otro grupo, que son las mujeres, y que han vivido sojuzgadas a lo largo de la historia humana, con ejemplos maravillosos de mujeres que han hecho cambios importantes en distintos momentos de la historia y en las diferentes culturas. Entonces, es un hecho, ayer mismo lo podíamos constatar, el grupo de mujeres, con sus matices que quieran ponerle cada una de ellas, pero era el grupo de mujeres. Y por ahí había un escritor que decía, la esperanza de México está en las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que están poniendo serias objeciones. Creo que la mujer debe ejercer toda su fuerza, no de violencia, sino su grandeza de alma, su sensibilidad para transformar este mundo. Yo me pregunto, perdónenme por la expresión, que tiene muchos significados. Nuestro mundo humano, en la medida en que tenga una buena madre, tendrá una mejor dimensión. Nuestra humanidad, sin una madre, es una humanidad desprotegida. Y aquí hablo de la madre en cuanto a toda esa riqueza de la mujer que puede desarrollar la sensibilidad, la creatividad, la posibilidad de ser en el hacer. Pero en el hacer, ¿cómo tú me ayudas? ¿Cómo tú me permites? Porque me reconoces, porque me guías, porque me comprendes, porque tú tienes esa sensibilidad para unir, para ordenar, para facilitar, para promover, para propiciar, para dejarme ser. Qué bueno que la mujer está haciendo lo que está haciendo. Hay mucho que hacer todavía. No para enojarnos, no para pelearnos, sino para crecer juntos. Yo sin la mujer no puedo hacer nada, igualmente la mujer sin el varón no puede hacer nada. Trabajemos juntos por un mundo más digno, un mundo más justo, en donde nos podamos mirar frente a frente, sin mirar hacia arriba y sin mirar hacia abajo. Porque nadie está sobre mí, pero nadie está abajo de mí. Que podamos mirarnos para construir una humanidad y una sociedad mucho más justa y mucho más digna. Ay, doctor, pues le agradecemos muchísimo. La verdad es que nos abrió un mundo de conocimiento, ¿no? Ya también, Claudia ya apuntó el libro, yo también ya apunté el libro, porque sí, la verdad tener el conocimiento de la profundidad del pensamiento de una mujer así, pues la verdad es que es muchísima sabiduría y muy valioso. Muy valioso, exactamente. Entonces, le agradecemos, no sé tú, Clau, como veas, a mí me dejó muchísimo, ya me apunté el libro de Stein de Mujer para empezar a leerlo. Sí, sí, claro, y pues sobre todo con todo esto que estamos viviendo, nosotras como madres, igual, madres de mujeres y de varoncitos,
Pues tenemos una tarea muy importante, saber que no es fácil, que se necesita algo como Edith Stein, de ser una mujer dura, una personalidad dura, ¿no? Firme, consciente de lo que se quiere y que se puede lograr. Y el ejemplo de estas mujeres como ella, pues como que nos anima, ¿no, Mari? Sí, claro, porque a lo mejor hay mucho resentimiento o enojo porque se estereotipó a la mujer como el sexo débil, pero estamos viendo que hay muchas grandes mujeres en la historia que no no fueron el sexo débil, que tuvieron un carácter fuerte, como nos dice el doctor, pero como dices, Clau, que al mismo tiempo de tener un carácter fuerte, reconocieron que la riqueza de la mujer no estaba en la fortaleza como la del hombre, sino que somos diferentes. Y como bien dicen, somos complementarios. Entonces, me encanta que haya sido una mujer, pues que haya roto muchas barreras, esquemas, que haya perseguido que no se haya conformado con el caminito que a lo mejor le marcaba a la sociedad, sino que haya roto esquemas, que haya buscado la verdad por donde ella necesitaba y que la encontró. Y me parece como muy paradójico también que su tesis doctoral haya sido de la empatía, cuando profesores suyos le hayan dicho que era muy dura y muy burda y que a lo mejor era su coco, ¿no? Y se metió de lleno a lo que seguramente le costaba mucho trabajo y que le llamaba mucho la atención porque era de lo que ella pues, tenía que trabajar. Entonces, pues fue una mujer, me parece muy valiente y me encanta como usted dice, doctor, me la imagino así, con todo lo que ha estudiado, con lo que sabe, me la imagino así, porque nos la reflejó muy bonito, muy bien, y la verdad es que nos adentró muchísimo y nos picó para conocer mucho más de ella. Le agradecemos mucho su participación en Un Bocado para el Alma. No hay que agradecer, yo les agradezco más bien a ustedes esta oportunidad. Muchas gracias y felicidades. Bueno, pues este fue el final de nuestro programa especial de la mujer. Nos vemos el próximo martes aquí en punto de las 10 de la mañana. No se olviden estar con nosotros porque les preparamos unos temas que creemos que van a ser para su perfeccionamiento humano. Esto fue Un Bocado para el Alma. Yo soy Luz Mario Orsi y Clau. Nos vemos, sí, muchísimas gracias, doctor, muchísimo gusto y gracias por este buen sabor de boca que nos deja hoy. Un Bocado para el Alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.